motivo del evento que han organizado los programas de posgrado del área de Derecho, la maestría en Derecho Penal y en Derecho Constitucional y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, tenemos con nosotros y agradecemos la presencia del arquitecto Fernando Carreón, experto en seguridad, que ha pertenecido como concejal al municipio de Quito, autor de muchísimos libros, artículos en diferentes revistas y por supuesto uno de los expertos en fútbol más connotados del país. Aprovechamos la presencia de Fernando para conversar sobre un tema que es el tema que se desarrolla en este evento, pero que nos parece de singular importancia: los escenarios actuales del delito en el Ecuador. Fernando, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación y obviamente por la invitación a participar en este importante debate que se va a realizar aquí en la universidad. Y ya que has hecho alusión al tema del fútbol, te debo comentar que en este rato acabo de terminar justamente un artículo de violencia y fútbol, porque de lo que se ve en el Ecuador desde el año 2007 para acá, el incremento de los homicidios en el fútbol ha crecido considerablemente. Nosotros ya tenemos en el fútbol ecuatoriano la presencia de barras bravas, tenemos la presencia en el fútbol ecuatoriano de barras bravas que son financiadas por empresas privadas, y lo digo así muy explícitamente, y también que la televisión termina convirtiéndoles a estas barras bravas en actores del conflicto, con lo cual les van legitimando, y esto sí es obviamente de muchísima preocupación. Este tipo de violencia de los estadios del fútbol en el Ecuador tiene mucha relación con lo que está aconteciendo también en la violencia general que vive el país. Sería interesante un poco hacer esa conexión para las personas que están viendo esta entrevista. Bueno, lo que tenemos es una violencia particular del fútbol, que se produce en el conflicto, en el encuentro de las dos fuerzas principales. Claro. Por ejemplo, en los clásicos, el clásico Barcelona-Emelec o el clásico Liga-Barcelona, obviamente como hay universos simbólicos altamente en conflicto en la sociedad, eso termina también expresándose en una cancha de fútbol, por decir algo. Un partido Liga-Barcelona. Barcelona representa a la costa ecuatoriana, representa a ciertos sectores políticos, a ciertos sectores económicos. El caso de la Liga, a la Sierra, y exactamente igual. Entonces se encuentran en el terreno de fútbol, en la cancha, y obviamente toda esta conflictividad que tiene la sociedad termina expresándose así. Pero no solo eso, las famosas estas barras bravas que han aparecido en el Ecuador tienen también formas de organización muy parecidas a lo que son las pandillas. Tenemos líderes, tenemos los círculos alrededor de las mismas, un nivel de organización muy clara, división del trabajo. Y aquí lo que se va produciendo en el fútbol es una cosa muy interesante. Al principio las hinchadas, cuando eran básicamente de aficionados, tenían una adhesión al club. Ahora estas hinchadas tienen una adhesión económica al club, lo cual hace que obviamente las relaciones se modifiquen sustancialmente y estén mediadas más bien por una relación de carácter mercantil. ¿Y eso significaría una expresión del crecimiento del clima de violencia en el país? Sin duda, sin duda. El tema de las pandillas, el tema del narcotráfico, probablemente el tema del narcotráfico este rato en el país sea el elemento central que explica mucho, quizás de dos cuestiones. Uno es el tema de una economía ilegal que está en franco crecimiento. De estudios que he tenido la posibilidad de leer, el Gafi estableció que en el Ecuador este rato está lavando 1.100 millones de dólares. Es una cantidad muy importante. El presupuesto del municipio de Quito es de alrededor de 850 millones de dólares. Es decir, esto es más que el presupuesto de Quito. Y aquí nos puede dar la medida de lo que esto significa. Entonces, por un lado, una dinamización de las economías ilegales y de acuerdo a las tendencias internacionales de estos 1.100 millones de dólares, que digamos que es lo que está ocurriendo aquí, se estima que el 25% del mismo tiende a reproducir esta economía ilegal y el otro 75%, la diferencia, entra dentro del
los mercados legales. De tal manera que hoy día la diferencia entre mercado legal e ilegal no es mucha. No es mucha. Y lo que nosotros teníamos originalmente con la dolarización, que nos permitió en un momento determinado ser un lugar apetecible para el lavado, hoy día podemos decir que por la presencia de estos recursos externos, nada raro sería que la dolarización esté dependiendo de los mismos para sostenerse. Que es una cuestión sumamente seria. Y para las personas que están terminando su carrera de Derecho y están en posgrado de Derecho, ¿qué señalamientos te parece que habría que hacerle sobre estos nuevos escenarios que se están dando? Bueno, yo creo que aquí, desgraciadamente, en general las políticas públicas, y me refiero por políticas públicas a las instituciones, a los marcos jurídicos, etcétera, están absolutamente rezagados respecto de lo que está aconteciendo con el delito. Y aquí podría poner algunos ejemplos. Nosotros este rato tenemos como delitos principales a los delitos internacionales. Y entonces esto nos muestra que las asimetrías jurídicas que tenemos, pongamos el caso entre Ecuador y Colombia, donde en Colombia está absolutamente tipificado lo que es el delito del sicariato y se establecen claramente las penas. En el caso del Ecuador nosotros no tenemos la figura del sicariato, pero tenemos una cosa que se llama el homicidio agravado, que en algo se parece, pero no es lo mismo. Las penas tampoco son las mismas. Entonces eso hace que estas asimetrías jurídicas le permitan desarrollar cierto tipo de delitos en aquellos países donde es más benigna la ley. Y entonces tenemos un caso muy interesante en la frontera colombo-ecuatoriana, en términos de que la tasa de homicidios en el lado ecuatoriano es de alrededor de 36 homicidios por 100.000 habitantes y en el lado colombiano es menos, es de 25 homicidios por 100.000 habitantes. Y yo creo que en gran parte esto también se explica por esta asimetría jurídica. ¿Y por qué? Porque el delito es relativo, la violencia es relativa. ¿Por qué el delito es relativo? Porque en el caso colombiano, para seguir con este ejemplo, es el Parlamento colombiano, el Congreso colombiano, el que tipifica el delito. En el caso ecuatoriano es la Asamblea nuestra la que tipifica el delito. Y obviamente en los dos casos tenemos delitos que son distintos, en unos casos que existen y en otros casos que puede ser que no existan. Por eso es lo que yo sostengo que sería muy interesante que UNASUR, por ejemplo, establezca una base mínima de los delitos principales con las penas y las sanciones de manera común para toda Sudamérica, de tal manera que no se produzcan estas asimetrías y no tengamos esta especie de vaso comunicante que hace que los delitos se desarrollen en los países donde la base jurídica es mucho más benigna. En Guayaquil se ha vuelto un lugar común de conversación familiar, contar quién de los miembros de esa familia fue víctima de un secuestro express, de un asalto o de cualquier tipo de delito. ¿Hay una exageración en esto o es que quizás está concentrado en la capa media alta de Guayaquil o realmente estamos en presencia de un fenómeno que no existía antes? Porque por ejemplo ahora hay barrios y hay zonas que antes se podía transitar tranquilamente y ahora todo el mundo le dice tenga cuidado, el caso de Urdesa por ejemplo, ¿no? Tenga cuidado porque allá asaltan, ¿no? Y le pasó esto a mi prima, a mi tío, al no sé quién. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Bueno, la percepción es una expresión de la violencia. Tan es así que, por ejemplo, los españoles le definen a la percepción como una violencia subjetiva. Y esta violencia subjetiva se nutre de la violencia objetiva. Si no hubieran hechos de violencia, obviamente que no tendríamos esos temores. Entonces, aquí lo que tenemos es obviamente también una asimetría, por seguir utilizando este concepto, entre lo que significa la percepción y lo que significan los hechos objetivos producidos de manera específica. ¿Cómo se produce esta brecha? Pues justamente a partir de lo que tú mismo señalas, el chisme, los medios de comunicación, los delitos que uno vive, obviamente que eso va produciendo. Pero, por ejemplo, el caso este del secuestro express. El secuestro express nace en Colombia principalmente y ahí les llaman los paseos millonarios, sí. Que los colombianos son muy creativos incluso para ponerles nombres a este tipo de delitos. ¿Y por qué les llaman paseo millonario? Porque básicamente lo que ocurría en Bogotá, Cali, Medellín, etcétera, es que gente subida en un taxi lo que hacían es tomar por secuestro
de un tiempo relativamente corto a una persona más o menos a las 11 de la noche. ¿Y por qué las 11 de la noche? Porque los cajeros automáticos, que ese es el objetivo principal, cortan el día a las 12 de la noche. Y al secuestrar a las 11 de la noche, uno puede sacar el dinero de ese día y el dinero del otro día. Y eso es lo que ha pasado aquí en el Ecuador y aquí, bueno, Guayaquil yo creo que es en el caso del Ecuador es el lugar donde hay mayor cantidad de estos hechos y se ha seguido evolucionando. En el caso de Guayaquil no solo es la tarjeta de crédito, es incluso el propio vehículo que termina siendo secuestrado o en su defecto la persona es robada en el vehículo luego de darle algunas vueltas por la propia ciudad. Queremos agradecerte, Fernando, por estar con nosotros unos minutos realmente para el evento central y reiterar esta llamado de concientización a la ciudadanía, esta nueva comprensión de que estamos ante fenómenos diferentes, distintos del mundo que habíamos vivido hace 10 años. Muchas gracias a ti y bienvenido a esta universidad. Muchísimas gracias.